Buenas noches, amigos de La Neta Noticias. Yo soy Meme Yamel y ya tengo 3 rayitas de voz. Estoy muy feliz, tengo que decirlo. Esta enfermedad que ha sacudido mis pulmones ya está cediendo. Sí, mis pompis también están cediendo mucho al dolor, pero pues es orina de otro costal. Yo les doy la bienvenida a este espacio en donde somos netas. Es que ese es el punto, ser netas. Decir las cosas como son. Porque decir la neta a nosotros no nos cuesta. Y es que la neta no peca, pero incomoda y bastante. Y amigos, ya que andamos aquí en la Ciudad de México, vale la pena recordarles los canales en donde nos pueden sintonizar, porque no nada más estamos en redes sociales. En nuestro canal de redes sociales es La Neta Noticias, ahí nos encuentran, no hay pierde, pero también nos pueden ver en la televisión, en el canal 160 de Total Play, el canal 79 de Easy, y en radio pueden escuchar esta voz de Triciclo Descompuesto en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y en el 600 AM en Monterrey. Y yo sé que es hora de que hablemos de un tema. Más bien, continuemos hablando de un tema importante, que es el feminicidio. Amigos, yo sé, hay muchos hombres que luego me empiezan a decir, ay, es que pinches viejas, que no sé qué, nada más argüenderas, no hacen nada, bla, bla, bla. Muchos o incluso le van a querer cambiar, pero les voy a decir, no lo hagan, espérenme tantito, aguántenme las carnes. No le cambien a esta canal, porque sí vamos a hablar del feminicidio, pero no vamos a hablar del feminicidio desde la perspectiva de las mujeres queremos privilegios. Es algo que platicábamos el día de ayer. No estamos buscando privilegios, estamos buscando que se reconozcan nuestros derechos. Estamos buscando que nuestra voz sea tomada en cuenta, que no necesitemos llegar a la violencia o a actos como ir a vandalizar los monumentos o la vía pública, pero queremos que nuestra voz se escuche. Y lamentablemente, los feminicidios han sido una voz que se ha querido apagar, vamos a decirlo con pelos y señas. Yo ayer hablaba de cómo es que muchos me decían, Meme, pero es que, a ver, el punto aquí es que están asesinando hombres y mujeres por igual, no hay una diferencia en realidad, cualquier persona que asesina lo hace por algún motivo de odio, no me vayan a decir que porque le cae muy bien, y son argumentos válidos, claro, son argumentos válidos, no voy a desestimarlos, pero también hay un tema importante, y es que, ojo acá, esos mismos que han dicho que pues, cualquier asesinato es por odio y que no deberíamos de hablar de feminicidios, sino simplemente de homicidios en general y castigarlos por igual, pues también son los mismos, o espero que no, pero lamentablemente son las mismas voces que han estado calladas ante las injusticias porque las mujeres tengamos menos sueldos que los hombres, aún estando en un puesto igual. Lamentablemente son las mismas voces que dicen las mujeres deben de estar en su casa cuidando a los hijos, limpiando la casa, esa es la chamba, pero que al mismo tiempo no creen que esa sea una chamba, sino que es la obligación y como si no cansara, como si no fuera agotador, como si no fuera un trabajo de verdad. Son esas mismas voces las que han hecho que muchas mujeres lamentablemente sigan pensando que ser ama de casa es una obligación y ya, no, ahí se reduce el papel de la mujer. Ojo acá, no se trata de buscar un privilegio, se trata de señalar esos vacíos que no han sido señalados puntualmente. Y lamentablemente, después de tantos años de buscar que nuestras voces fueran calladas, nos cansamos, nos hartamos y empezamos a alzar la voz. Y no les está gustando. En México hay una desigualdad tremenda a la hora de buscar justicia para una mujer. Y eso es lo que engloba el tema del feminicidio. No nada más es el simple hecho de que terminen asesinando mujeres por el simple hecho de ser mujer y que esté involucrada la misoginia y el sexismo. No nada más va ahí. Va a la hora de investigar los casos. Cuando una mujer va a denunciar, déjenme desplatico, que lamentablemente no la toman en cuenta. Si una mujer va a denunciar una violación por parte de su marido, la respuesta que va a tener por parte de las autoridades es que no lo van a investigar porque es su obligación como mujer cumplirle al marido, aunque esté en contra de su voluntad. Si una mujer es golpeada, lamentablemente llega con esos golpes, puede estar ensangrentada y las autoridades se hacen guajes. ¿Por qué? Porque es mujer, porque argüenderas, porque, ay, pobrecita, algo hizo. Y así es como han tratado las autoridades a muchas mujeres que han ido a denunciar. ¿Y qué creen? Nos cansamos. Y lamentablemente seguimos escuchando estas voces que hablan de minimizar los feminicidios. Señores, a las mujeres nos han estado matando por cuestiones adversas a la de un hombre. A un hombre no lo hemos visto destazado. Yo no he visto casos de hombres destazados simplemente porque sean hombres.
Y ojo, tampoco estoy diciendo que no existan homicidios, por así llamarle. Tampoco estoy hablando de eso. Efectivamente, existen asesinatos a hombres. Hay mujeres que han agredido a hombres. Eso me queda clarísimo. No lo voy a negar. No me voy a tapar el sol con un dedo porque no debemos tapar el sol con un dedo ante la violencia. Pero la descomposición social es tal que en vez de estar educando hombres y mujeres que se respeten mutuamente, educamos machitos y educamos princesitas que en vez de que salgan a la calle con la confianza de que los van a respetar y que también se den a respetar, pues únicamente estamos viendo un caos. Y esto se ha convertido en una guerra de sexos y ese no es el tema. Hablamos de feminismo y el feminismo no es una guerra por ser mejor que el hombre. Jamás podemos ser iguales a los hombres y los hombres jamás van a ser iguales a las mujeres. Hablamos de respetos. Hablamos que las mujeres tengan el derecho de que se investiguen los homicidios hacia mujeres, cometidos hacia mujeres de una forma igual que como se investigaría un homicidio. Estamos hablando de justicia y lamentablemente la justicia en México ha tenido género. Y no solo género, precio. Y lamentablemente han sido muchos los hombres que han querido pagar precios muy altos con tal de callar homicidios a mujeres. De donde yo vengo, de Puebla, empezaron asesinando mujeres que estaban embarazadas y que no querían abortar. Y así comenzó una ola de feminicidios hace más de 10 años. Y lo tomaban como un método abortivo. Estos juniors del poder en el estado de Puebla comenzaron a asesinar mujeres a sus exparejas porque no querían abortar. Así empezó. Luego tenemos asesinatos a mujeres porque no se quería callar, porque estaba enojada, porque me hizo enojar. Estamos hablando de asesinatos a mujeres por el simple hecho de alzar la voz o por el simple hecho de rehusarse a hacer lo que el hombre dijo. Eso es un feminicidio aquí en China. Y lamentablemente esos mismos hombres han pagado muchísima lana para que no se investiguen esos casos. Así que a mí me van a disculpar tremendamente. Pero mientras en México no tengamos una justicia que no distinga de géneros y tampoco tenga precio, vamos a seguir actuando y vamos a seguir alzando la voz, porque el feminicidio es un delito. Y lamentablemente aquí ha existido género y ha existido muchísima, pero muchísima injusticia. Así que no. Yo les voy a pedir un favor a todos nuestros radioescuchas, a la gente que nos ve en redes sociales o que nos ve en televisión. No quieran tapar el sol con un dedo. El feminicidio existe y las autoridades en este país han tenido los ojos cerrados y se han puesto vendas. Y muchos han pagado precios para que no se alce la voz y no lo vamos a permitir. Y yo les voy a pedir también que si ustedes son padres de familia, no se trata de enseñarles a sus hijos a ser machos, no se trata de enseñar a sus hijos a ser princesitas que si se rompen una uña ya lloran y pobrecitas, no. Se trata de enseñarles a los hijos a ser respetuosos, sin distinguir género. No vamos a ser iguales, pero tenemos los mismos derechos, salarios iguales, equidad salarial. Y el hombre también tiene una responsabilidad con los hijos. No nada más es aportar, también es estar presente, también es educar, también es estar ahí para los hijos. Tenemos que ser parejos con hombres y con mujeres para erradicar las injusticias que se han hecho notables al paso de los años. Un incremento del 111% en feminicidios en los últimos 4 años no es casualidad. Y no, tampoco es culpa de un solo gobierno. Eso ha sido culpa de muchos gobiernos que se han mantenido opaces, que se han mantenido callados y que no han querido investigar los feminicidios porque pues, son mujeres argüenderas, pobrecitas, bueno, ya ni modo, una menos, literalmente. De eso es de lo que estamos hablando y de lo que vamos a seguir hablando porque no nos vamos a callar. Y el papel de la sociedad aquí es importantísimo, la educación en los hijos. Estar ahí, no nada más tenerlos por tenerlos, no nada más tenerlos por querer amarrar a un hombre, no nada más tenerlos por querer unir un matrimonio, no nada más tenerlos por cumplir. No, señores, si van a tener hijos, edúquenlos y si los van a educar, háganlo con una perspectiva que no distinga géneros, sino que se base en el respeto. Y ya saben que aquí decimos las netas y si eso les arde a muchos, pues pónganse vaselina. Regresamos. Regresamos, mis amigos, y para que no vean que me ofusco, porque no me estoy ofuscando,
Neta es un tema que me preocupa. No es nada más de, ay, me voy a ofuscar y ya aquí les voy a decir, les voy a echar el choro mareador sobre feminismo y feminicidios. No. Quiero que hablemos con personas que han estado involucradas en movimientos feministas, que han estado asesorando en políticas públicas, que han estado en medios, que han estado presentes hablando del tema y que se han capacitado para hablar del tema. No nada más por ser mujer uno ya tiene la última palabra, sino que hemos estado presentes. Y una de estas personas es Renata Turrent, que la tengo en la línea. ¿Cómo estás, Renata? Hola, querida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y hola a todo tu auditorio. No, hombre, gracias a ti por tomarnos la llamada. Y es que, a ver, el feminicidio de Ingrid, lamentablemente, empezó a disipar muchas críticas y empezó a generar caos en redes sociales, en medios de comunicación, pero abrió una ventana que hemos estado entre que dialogamos y sí dialogamos y no dialogamos, que es el feminicidio. Vi muchos comentarios muy lamentables en redes sociales en donde criticaban, ¿no?, que tomáramos este caso como un feminicidio. Yo decía, bueno, si esto no es un ejemplo de feminicidio, entonces no sé qué es. Claro, y es que si no, y ese es el problema, creo que de base, ¿no? Que tanto a nivel institucional, las leyes no reconocen y claramente no funcionan para proteger a las posibles víctimas de un feminicidio, pero tampoco la sociedad entiende lo que es un feminicidio y se tiene esta idea de un feminicidio como si fuera... de repente vas caminando en la calle y hay hombres que van por la vida diciendo odio a las mujeres y las matan por atrás. Y así no funciona la mayoría de los feminicidios tienen muchísimas cuestiones que si pusiéramos atención y existieran esos instrumentos institucionales en medio, podríamos prevenirlos. Y generalmente los feminicidios suceden entre relaciones románticas, entre familiares, hacia una mujer. No es eso es la manera más común del feminicidio, pero también la más sencilla de poder digamos, encontrar mecanismos para detenerlos. Entonces, lo que justamente tú decías, bueno, es que esta chica ya había denunciado y fue, no es como que de repente, como decíamos, ¿no?, va caminando en la calle y la matan por atrás. Es diferente, ese tipo de crímenes sería difícil de predecir, pero este tipo de crímenes, que es como suceden generalmente y como nos pasan, empiezan a escalar las violencias hacia nosotras, este es el tipo de feminicidio al que nos referimos, es que se tiene que cambiar la ley y se tiene que cambiar la explicación pública y el discurso público hacia cómo se previenen y cómo se identifican este tipo de señales antes de llegar a la tragedia que vivimos hoy como país. Justo el tema que tocas es muy importante, a mí me parece muy importante. Yo me acuerdo de un fiscal en el estado de Puebla que decía que el feminicidio era, o sea, que era para general, ¿no? Decir que el feminicidio era cualquier asesinato cometido en contra de una mujer, pero no explicaba más, sino que lo dejó tan abierto que hablábamos de que si había por un robo, ya era feminicidio para este fiscal, que si hablábamos de una negligencia médica, también era un feminicidio para este fiscal, porque sucumbió ante la presión social de que no estaban investigando muchos feminicidios en el estado de Puebla. Y también acá veo varias notas en donde hablan sobre cómo este tema ha crecido tanto que no se ha atendido. Antes del bloque, antes de hacerte este enlace, yo mencionaba a la gente, a los radioescuchas y a la gente que nos ve en televisión y en redes, que lamentablemente cuando una mujer va a denunciar, se topa con autoridades que dicen, bueno, espérame tantito, y no toman en serio las denuncias que hacen las mujeres. Y lamentablemente esto ha crecido a un nivel en donde ya no podemos ni controlarlo, ni decir cómo lo castigamos, si lo castigamos o no. ¿Cómo ves tú el papel de las autoridades a lo largo de los años? Porque aquí vemos incompetencia, misoginia y un manejo político que han registrado que los feminicidios en los estados no se lleven y no se atiendan como debería de. Y creo que lo que dices es clave, ¿no? Es esa, nuevamente regresando a esa ignorancia que no se puede seguir dejando en la ignorancia, porque a ver, nosotras, y sé que tú llevas este tema, o sea, hay por todos lados de dónde informarse y es digamos, una ignorancia elegida. Entonces, este tipo de ignorancia que hace llegar al ejemplo que tú das del fiscal en Puebla, que entonces un asalto no necesariamente es un feminicidio,
pero al hacer las leyes de esa manera tan amplias y sin perspectiva de género y sin alguna experta que pueda guiar el proceso, bueno, claro, entonces se vuelve hasta ridículo, torpe, ¿no? O sea, como bueno, pues es que obviamente si una ley es así de torpe, pues no se va a poder seguir y no se tienen los recursos para investigar todos los casos como feminicidios si los estás englobando todos en la misma categoría. Contrario a que si se legislara de manera correcta y se hicieran protocolos de cómo poder prevenir estas cosas, y que una de las cosas que sí pueden funcionar, lo que pasa es que el diablo está en la implementación de la política pública, es justamente esta base de datos de ADN y de abusadores domésticos. Entonces, este tipo de cosas sí podrían funcionar, pero es que tampoco podemos seguir esperando porque hoy es Ingrid y mañana puede ser cualquier otra mujer, ¿no? Y lo va a hacer desgraciadamente porque hay 11 al día. Entonces, creo que si bien la tarea de las autoridades es titánica, también el problema no se puede seguir confundiendo como, bueno, es que ya tenemos una estrategia de seguridad. Sí, pero y se puede discutir al respecto, pero es que también se necesita específicamente una estrategia de género y se necesitan recursos sobre todo, porque muchas veces también y hay que decirlo, ¿no? Muchas de las autoridades tienen intenciones buenas, pero no tienen ni la capacitación, ni los recursos, ni nada. Entonces, si el gobierno lo que tiene que hacer en realidad es dar recursos para que se puedan sentar un grupo de expertas, hacer una estrategia de seguridad a favor de las mujeres y que sí pueda lograr determinar qué cuestiones de la violencia machista se pueden identificar como posibles feminicidios de manera previa. Ahí lo que estás tocando me gustaría que lo ampliáramos un poco para la sociedad, porque a mí algo también me ha quedado muy claro y es que no todo es el gobierno ni las autoridades. Nosotros como sociedad, persona común corriente, ¿cómo podemos identificar un caso que nos deba de prender las alertas y digamos, a ver, espérate, aquí tengo que ponerle atención porque esto podría terminar en un feminicidio? Ay, qué gran pregunta. Te lo agradezco muchísimo. Creo que por ahí se tienen que empezar a hablarlas, a discutir sobre todo a nivel narrativa pública. Y voy a contar a ti, a tu auditorio, mi historia, que es lo que a mí me hace, es parte de lo que a mí me arraiga al feminismo. Y es que yo en algún momento en mi adolescencia tuve un novio muy violento, que empezó con violencia de celos, de que te revisa el celular, de que no le puedes hablar a nadie, iba escalando. Y eso es a lo que me refiero con que existen cuestiones que se pueden voltear a ver. Y entonces de repente eran unos un mordisco aquí en el cachete, un mordisco un pellizco que te sacaba moretón, y entre amigas nos tapábamos, nos maquillábamos. Y esas son las cosas, y eventualmente, bueno, esta historia acabó en que cuando yo lo corté, pues fue a mi casa y venía con una botella de tequila casi a la mitad, se la tomó casi a la mitad y la rompe y me la pone en el cuello. Entonces, afortunadamente a mí no me pasó nada, ¿no? Y me pude salir de esa relación y tuve muchísimos recursos para poderlo hacer. Pero no todas las mujeres están en la posición de privilegio que yo me encontraba en ese momento. Y que ese tipo de cosas que empiezan como celos de te reviso tu celular, y con esto no estoy diciendo que cualquier celoso machista que revise un celular se va a convertir en un feminicida, pero que sí hay que estar atentos y empezar a dejar de romantizar los celos y el control machista que, bueno, es que domina la esfera privada y pública de este país. Por todos lados es control, y disfrazados medio de celos, y se romantiza con esta idea de que es que te cela y te está queriendo y porque te quiere, y se tiene que poner responsabilidad en que estas cosas no están bien, no son románticas, no tienen absolutamente nada que ver con el amor, y que sí son banderas rojas que se tienen que empezar a ver para poder evitar una relación violenta, y que eventualmente podría terminar en un feminicidio. Creo que mucho del trabajo que hay que hacer es en secundarias, en preparatorias, hablando con las compañeras más jóvenes, sobre todo, que sí son víctimas de esta narrativa de romantización del control machista, y que está totalmente internalizado en la mente de muchas mujeres, ¿no? Y que sí se tiene que aprender a identificar, sobre todo en el noviazgo y sobre todo en mujeres jóvenes.
Qué fuerte y qué profundo, pero también es un ejemplo, porque creo que ahí nos podemos identificar un poco cuando tenemos relaciones tóxicas. Muchas veces queremos pasar por alto varias situaciones que nos podrían prender las alertas. Y me acuerdo también de muchos casos, uno en particular de una chica de la UNAM, en donde al principio, creo que fue Lesbi, que al principio se tocó su caso como si se hubiera suicidado, cuando a todas luces hablábamos de algo que no era un suicidio. Creo que desafiábamos las leyes de la física y de la gravedad con ese caso, y las autoridades insistían en que era un suicidio, y nosotros decíamos, bueno, es que no, la gravedad no me lo permite, ¿no? Simplemente la gravedad no me permite entender eso. Pero los padres, ¿no? Aparte del mal manejo de las autoridades, los padres escucharon o vieron muchas veces que Lesbi tenía conflictos con su novio, y el argumento de los papás para no meterse más es que decían, bueno, es que si me meto se va a encaprichar y lo que no quiero es que se encapriche. ¿Qué pueden hacer? O sea, los papás, por ejemplo, cuando ven una situación así, porque sí, el tema de las autoridades, hemos hablado de cómo han sido, pues hay mucha opacidad, hay corrupción, hay mucha lana también de por medio, es un tema muy político, es un discurso complicado que no han querido pues, a profundizar, pero también está el tema de yo como papá, si estoy viendo que mi hija está en una situación así, pues ¿cómo me acerco a ella? Creo que hay un tema social muy importante que no hemos estado dándole tanto vuelo. Muy importante, eso es un gran punto, y creo que aquí sí la consigna feminista cae perfecto, ¿no? Que lo personal es político, y creo que dado el problema tan estructural y tan grave que es que esto no, la respuesta de esto sí tiene que ser pública, y que los papás, sí, la verdad es que entiendo la posición de los papás. Probablemente si a mí me hubieran dicho, deja a tu novio violento, no lo hubiera hecho, probablemente no le hubiera hecho caso. Entonces yo quiero, híjole, es un tema súper complejo de ni siquiera, vaya, de repente necesitas hasta respirar para poder empezar a pensar por dónde lo puedes empezar a solucionar. Pero algo que sé que están haciendo algunas comunidades, y lo sé porque yo voy a ir, por ejemplo, este fin de semana y en un par de semanas a Hidalgo a dar pláticas a secundarias y a prepas. Entonces creo que esto sí se tiene que empezar a hablar desde las escuelas, y yo soy fiel creyente de que las clases de cívica que ya van a regresar, o que en cualquier parte del currículum se tiene que meter violencia de género, y que esa parte del currículum escolar, desde primaria hasta universidad, se tiene que tener una perspectiva de violencia, de mecanismos de defensa, de mecanismos de ayuda desgraciadamente no tendríamos que hacernos cargo entre amigas y entre nosotras, pero sí poder empezar a traer esta narrativa alternativa en la cual se empiece a ver la violencia como lo que es, y se empiecen a quitar todas esas telarañas encima que protegen pues ahora sí que este pacto patriarcal en donde se permite la violencia, y no solamente, se romantiza y luego se permite, y después pues hasta se festeja entre compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, a un violento puede ser violento porque sigue pudiendo tener todas estas redes de apoyo que no se cortan, porque es un pacto que sostiene el sistema patriarcal, y que sí creo que empieza de manera paralela, ¿no? Por supuesto que se tiene que hacer una intervención pública por parte de las autoridades, pero además de eso creo que sí va por las escuelas. Creo que los padres podrían organizarse en la medida de lo posible. Yo sé que de verdad pedirle a los padres que hagan más cuando son cuestiones que el Estado se tiene que hacer cargo es pues un poco cínico, pero sí organizarse y exigir en las escuelas que se hable de violencia de género, y se hable de violencia en el noviazgo, y se hable de violación que pasa todo el tiempo, que entre novios que creen que porque ya andan pues no tiene que haber consenso en una relación sexual. Todas estas cosas que la verdad es que nosotras y creo que lo hemos platicado de repente, es que crecemos con estas cosas súper arraigadas y ni siquiera nos damos cuenta que ni siquiera las podemos nombrar. Entonces, si ni siquiera las podemos nombrar, ¿cómo vamos a poder empezar a tratar de no permitirlas? Exactamente, y acá también, va mucho de la mano. Creo que estamos abriendo una perspectiva muy grande. A ver cuándo te puedes dar una vueltecita para acá para que le demos una continuidad, mi querida Renata, porque
Por ejemplo, un tema que también ha estado muy en auge, que han querido pues estar callando un poco, es lo que está pasando últimamente en la UNAM. Hemos visto cómo hay paros porque no se están tratando las cuestiones con una perspectiva de género. Hay mucha molestia. Hace unas semanas yo tenía una denuncia de una mamá que llegó conmigo y me dijo, es que tienen cámaras otra vez en los baños y Ay, están Dios. subiendo las fotografías de las chicas desnudas y Sí, llegan los niños y les están diciendo, no, pues es que mira, ya saliste en tal página y ahí van ellas, ¿no? A ver si aparecieron o no, aterradas. Y las autoridades como que lo quisieron intentar arreglar por abajito, pero no encontraron la forma. Me preocupa la respuesta de un Graue que dice, no, ya lo estamos atendiendo, pero las mamás así como de, ajá, ¿desde cuándo o de cómo, no? Y me preocupa también este discurso que manejan algunos personajes en la vida pública en donde dicen que el gobierno de Andrés Manuel es el que más feminicidios ha tenido, como si se nos olvidara que este ha sido un tema que ha ido creciendo a lo largo de los claro. años. Tengo aquí los datos que al menos en los últimos 4 ha crecido el feminicidio un 111%. Entonces, ¿qué podemos decirle a por ejemplo, a una UNAM que quiere ahí manejar un discurso de tranquilidad y lo estamos solucionando, pero siguen las molestias? ¿Y qué le podemos decir a estas personas que siguen pensando que es el gobierno de Andrés Manuel el que la ha regado en todo y por eso han crecido los feminicidios? Claro, creo que la primera, la verdad es que creo que el manejo de la UNAM, con todo respeto, y yo doy clases ahí y tengo muchísimo amor y respeto por la institución, pero ha sido una catástrofe. Y yo también estoy al tanto de esas fotos y es gravísimo. No existen protocolos de atención inmediata a las víctimas dentro de la universidad. Y entonces lo que tienen que hacer es salir y todo el proceso de acompañamiento que tendría que dar la universidad lo tienen que hacer ellas solas o buscar a alguien más por fuera para poder ir al MP y denunciar y todo. Creo que nuevamente aquí parte de lo que está haciendo falta, digo, le faltan muchísimas cosas para solucionar esta crisis a la UNAM, pero creo que además de todo, la gente, es que la UNAM tendría que estar dando cursos o parte de la capacitación a los profesores para explicar lo que significa la ley Olimpia, ¿no? Que para quienes no estén enterados todavía, porque creo que sí les faltó un poco de difusión, en la Ciudad de México se acaba de aprobar la ley Olimpia que da entre 6 y 12 años de prisión a aquellas personas que publiquen fotos de mujeres desnudas. Si te conoce, o sea, si la persona que publica tu foto es alguien conocido, la pena puede ser hasta 12 años. Si es alguien desconocido, puede ser hasta 6 años. Y depende mucho el caso y de qué manera se usaron las fotos, si es como para mantener relaciones violentas, si suben o bajan los años. Pero creo que tanto no se dio difusión en la ciudad de una ley que la verdad es que yo me siento muy orgullosa del Congreso de haberla pasado, del Congreso local, pero creo que sí les faltó un poco de difusión y que quizás nuevamente nos toque cargarlo a nosotras la tarea de difusión, pero creo que lo mínimo que podría estar haciendo la UNAM ahorita, estar moviendo por todos lados qué significa la ley Olimpia y cuáles son las consecuencias, porque ya no es lo mismo hacerte el simpático y el macho subiendo unas fotos de chavitas de 18, 19 años, cuando quizá te puedas ir a la cárcel entre 6 y 12 años. Entonces, creo que aquí hay una labor inmensa de información que hace falta hacer dentro de la universidad y fuera, y pues bueno, eso nada más como para empezar. Y por otro lado, creo que el discurso de que esto es culpa de Andrés Manuel es bastante similar al de la guerra contra el narcotráfico, y pues la verdad es que no se pueden ver los números en abstracto y analizar números en abstracto o al vacío, pues siempre deja ver que la contraparte está tratando de hacer política y se vale, pero pues hay que decirlo así. Y aquí lo que se tiene que ver son las tasas, porque como tú justamente bien decías, o sea, no es lo mismo, no puedes parar una guerra contra el narcotráfico en 1 año ni en 2, y desgraciadamente tampoco en 6. Pero que por lo menos las tasas, sí exigir que por lo menos las tasas de crecimiento empiecen a bajar. Y yo como no sé si tu público sabe, yo soy fiel creyente bueno, luego ya me van a decir que soy religiosa y no, pero bueno, soy apoyo a la Cuarta Transformación. Creo que mayoritariamente estaban haciendo un gran trabajo en transformar el país, pero sí creo que su punto débil es en que, como decías anteriormente,
que cuando, como decía yo anteriormente, que no tienen una estrategia específica para detener la violencia de género. Y eso sí sí hace falta. No es suficiente con la estrategia de seguridad, con la cual yo comulgo y creo que es una buena estrategia de seguridad, pero sí falta un brazo separado y específico con dientes, y con dientes me refiero, necesitan presupuesto y necesitan poder judicial para poder proceder, porque si nada más se queda en alertas de género y pues qué bueno y qué lindo y es un buen paso para empezar, pero es que así no van a bajar los números. Yo te agradezco muchísimo, Renata, y vamos a ponernos de acuerdo para que ya puedas venir al programa y seguir dándole, porque también creo lo mismo de la ley Olimpia. No se le ha dado una difusión tan buena a esta ley que, vaya, que ha hecho mucha falta. Muchas gracias, mi querida Renata. Muchas gracias a ti, nos vemos pronto. Gracias a todo tu auditorio. Ahí lo tienen, amigos. No nada más soy yo. Estamos abriendo este espacio a muchas voces que han estado muy activas, que han estado denunciando y que han estado cerca de casos, que los han vivido en carne propia. Así que no querramos tapar el sol con un dedo, porque las cosas están saliendo y lamentablemente, mientras no se ponga un alto, mientras no se fortalezcan las instituciones y mientras no se fortalezcan las leyes y mientras no se fortalezca a la sociedad y la sociedad se fortalezca desde adentro, no vamos a tener ningún cambio. Ojo con eso. Yo soy Meme Yamel y acuérdense que este espacio es suyo. Decir la neta a nosotros no nos cuesta y es que la neta no peca, pero incomoda y bastante. Mañana nos vemos a las 9 de la noche por este mismo canal, 160 de Total Play, canal 79 de Easy. En radio nos escuchamos por el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y el 600 AM en Monterrey. Por redes sociales, en La Neta Noticias, síganme como @memeyamelsea en todas las plataformas. Adiós.